Vamos a retomar la actualidad, en este caso internacional. El presidente francés Emmanuel Macron se va a reunir con los líderes de ambas cámaras del Parlamento después de que las violentas protestas por el asesinato de un joven de 17 años por la policía parecieran disminuir. Vamos a profundizar en esto y entender un poco más lo que está pasando en Francia. Tomamos para esto contacto con el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Hace mucho tiempo que no te veía, sí, no nos había Carla, tocado. así que qué gusto. Sí, igualmente. Te escucho. A ver si nos puedes ayudar a entender lo que está pasando en Francia y si está tan claro lo que está pasando en Francia, porque hemos visto esta escalada después del asesinato de este joven, de saqueos, de violencia, de quemas, de incluso edificios emblemáticos, de reparticiones públicas. ¿Qué ocurre hoy día en Francia? Bueno, lo que ha ocurrido es un estallido, literalmente, que sin embargo ha sido leído por algunos actores como una verdadera revuelta, que comenzó, como todos bien sabemos, el día martes de la semana pasada, el martes último, cuando Nael, un hijo de inmigrantes argelinos, recibió un disparo a quemarropa en un control vehicular. Una cuestión que está amparada en una ley de 2007 que permite, 17, perdón, que permite que los policías puedan efectuar controles vehiculares armados y que puedan sacar su pistola, su arma, en caso de que el conductor o conductora no se avengan las instrucciones, pues lo ha hecho, desde luego, sin un marco ético, y esto ha culminado en la muerte de este joven que encendió los ánimos porque, en definitiva, son las poblaciones multiculturales de Francia que se sienten de alguna manera no incluidas, que hace unos 18 años atrás decían que Francia las maltrataba, pero ahora dicen que no son parte de Francia, las que han llegado hasta el centro de la ciudad para causar saqueos, en algunos casos, en otros han participado de manifestaciones, de disturbios, pero lo que más ha impactado es la violencia de algunos saqueos, la quema de vehículos, incluso amenazas de muerte contra ediles, atentado a la casa de un alcalde en el sur de París. Es decir, una situación muy crispada que ciertamente tiene a los franceses en un momento de suspenso y, tal como has dicho, está amainando la violencia respecto a la cantidad de detenidos, pero la verdad es que todas las noches ocurre algo en Francia. Sí, da la impresión de que aquí hay como una tensión latente que cada cierto tiempo vuelve a estallar. Esto no es primera vez que pasa, en el sentido de también poner el tema de la migración, de la asimilación sobre la mesa y preguntarse qué tan exitoso o no ha sido ese proceso, porque Francia es un país bien multicultural que efectivamente ha abierto sus puertas, pero donde quienes han llegado en muchos casos no se sienten suficientemente acogidos. Pareciera ser que eso hace crisis en esta ocasión. Mira, esto es algo común en Europa. Yo te estoy hablando desde Madrid, desde una universidad en Madrid, donde están consternados con lo que está ocurriendo en la vecina Francia. La verdad es que estamos hablando de una sociedad multicultural que viene recibiendo migrantes subsaharianos, magrebíes y de Medio Oriente prácticamente desde los años 60. Es decir, por lo menos hay 3 generaciones de migraciones potentes que, sin embargo, han de alguna manera recibido parte de lo que es la exclusión y la discriminación por parte, en algún momento, del Estado y más fuertemente de la sociedad francesa. Es bien sintomática, ¿no?, que los manifestantes de 2005, que fue una manifestación muy violenta, pero que se circunscribió básicamente a París y la región aledaña a París, decían que Francia les maltrataba. Hoy día, en cambio, lo que dicen es que no se sienten parte de Francia y se trata de un tipo de disturbio, de revuelta que de alguna manera se ha esparcido como la pólvora a nivel nacional, porque son ciudades tan lejanas como Marsella o Bordeaux las que de alguna manera también han expresado aquella violencia. Y insistirte que, por lo tanto, las redes sociales acá han tenido un papel crucial en esta rápida expansión de este fenómeno de violencia. Una cuestión que ciertamente a los partidos políticos de Francia no les es indiferente. Te cuento que los primeros sondeos apuntan a que quien estaría capitalizando esto sería la Reagrupación Nacional de Le Pen, que ha dicho que respalda bajo cualquier circunstancia el accionar policial, y más bien es la izquierda cultural, la nueva izquierda,
de Mélenchon, la que ha sido criticada por todos los sectores precisamente por no llamar a la carga. Es decir, tenemos un cóctel de crítico en Francia que de alguna manera entra o lleva a la discusión de la migración y la cuestión de la cultura. Interpela a la base misma de la sociedad francesa con su igualdad, libertad y fraternidad. Ya, y esto me imagino que entonces da para pensar que no necesariamente la ciudadanía está apoyando esto que alguien podría leer como una revuelta, pero que otros leen como un estallido de violencia, digamos. Ahí mayoritariamente la sociedad estaría por poner mano dura y que en el fondo se aplaquen estas manifestaciones. Yo te diría que en un primer momento, las primeras horas y tal vez los 2 primeros días, la sociedad estaba consternada con el accionar policial, que como sabes fue reproducido, ¿no? Fue grabado y reproducido, Sí, sí. donde se puede apreciar que el policía, quien se ha entregado voluntariamente y ha reconocido responsabilidad, actuó fuera de un marco ético. Esto es muy importante porque no se trata solamente de la legislación, en este caso 2017, que permite hacer lo que se hizo, sino que también es importante la ética, el criterio. Esto que no ocurrió llevó a una consternación de una gran parte de la población, particularmente las primeras horas, los 2 primeros días, pero el nivel de violencia de la noche del miércoles y del jueves, me atrevería a decir hasta el viernes, fue tal, donde también, insisto, hay atentados contra alcaldes en algunos lugares, tanto en el centro de Francia, cerca de Tours, como al sur de París, que ha llegado a impactar por su violencia a la sociedad y que le ha ido restando cierto apoyo. Por eso es que, si se fijan, la cantidad de detenidos es muy menor respecto a la que hubo hasta el día viernes en la noche. Ha bajado en forma importante. Y ciertamente hay una parte de la sociedad francesa que empieza a mermar en su respaldo a manifestaciones que también fueron pacíficas en un momento, hay que decirlo. Incluso la familia de Naël, la abuela, ha dicho que no hay que aprovechar esta circunstancia para dar rienda suelta a los instintos más brutales respecto a la rabia y la ira que se expresa, insisto, en quema de vehículos, saqueo de tiendas, etc. ¿Es una sensación o, haciendo un análisis respecto de cómo funciona el Estado francés, uno podría decir que efectivamente es un Estado que no ha incluido a aquel que hoy día es francés, pero que viene de afuera, digamos? A veces son 3 generaciones, 2 generaciones, familias que ya, en el fondo, claro, están en Francia hace mucho tiempo, pero esto de que el Estado no nos incluye, ya ni siquiera que no nos maltrata, ¿es algo que efectivamente uno podría llevar a lo objetivo o es una sensación o qué no ha resultado en el fondo de este proceso de migración, de multiculturalidad que hace que hoy día tengamos estos estallidos cada cierto tiempo, de un caso puntual que termina cuestionando la institucionalidad? Bueno, desde luego decir que Francia es un Estado social y democrático de derecho, de eso no hay duda, y si bien eso es un paso crucial para atenuar las desigualdades que marcan a las sociedades contemporáneas, no es todo respecto a la inclusión. La inclusión necesita no solamente de una legislación que es necesaria, acorde con las necesidades elementales de todas las personas de una sociedad, sino que también la inclusión necesita de un cambio en la mentalidad de la gente. Es decir, aquí hay discriminación para encontrar trabajo o para ir a ciertos lugares, o donde efectivamente el accionar de las instituciones es distinto dependiendo de las señas de vestimenta o del color de la piel. Finalmente es la población también la que hace una cuestión de diferencia, hace la diferencia respecto a la inclusividad, a la inclusión. Muchos de los migrantes, hijos de migrantes y también personas en el más absoluto precariado que han salido a manifestarse, la verdad es que se consideran no incluidos en una sociedad que coloca óbices para su participación en distintas instancias. Tal vez no es la ley en Francia ha avanzado mucho para cubrir las necesidades básicas de salud, educación, incluso pensiones. Pero otra cuestión es la inclusión plena y eso tiene que ir incluso más allá del Estado social de derecho, social y democrático de derecho. Tiene que ver con un cambio de mentalidad y de conducta de las sociedades receptoras. Ciertamente esto es todo un desafío para Francia y me parece que el tema de la fraternidad, ese elemento olvidado del lema triple de la Revolución Francesa, es el que debe poner el acento en esta cuestión.
Ya, ahora es raro porque no sé si ahí está puesto el acento de quienes están a la extrema derecha. Tú decías que quien cosecha más es Marine Le Pen, digamos, y ahí es de mano dura, no de la inclusión ni de la fraternidad, sino más bien de que los migrantes se tengan que adecuar a lo que este Estado señala. No sé si efectivamente la evolución va hacia allá. Porque claro, ahí puede estar la principal ganancia en materia política y porque además entiendo que para el gobierno de Macron esto lo debilita bastante, sobre todo porque recibió muchas críticas Macron. Se fue a un concierto entre medio, cuando esto ya estaba pasando, un concierto de Elton John. Después le echó la culpa a los videojuegos, dando un poco como, o sea, como dando la impresión de que a lo mejor no aquilataba la profundidad que esto tenía. Entiendo que había un repudio a la violencia, pero en términos políticos, no sé si vamos hacia una Francia que va hacia el lado de la fraternidad, como dices tú, sino más bien pareciera ser que se endurece la postura, ¿o no? Desde luego, yo te estoy comentando lo que pienso que es parte Lo que debería de pasar, dices tú. la solución del problema, de lo Claro. que pienso, en mi modesta manera de pensar, hace parte de la solución del problema. Pero la verdad es que en Europa tiene un viento muy importante de conservadurismo. Hoy día yo diría que las derechas están absolutamente, reciben un viento de cola que está haciendo que ganen una serie de elecciones y que cuentan con un fervor muy importante de una población que se siente también olvidada y a veces desplazada por una legislación que, fíjate lo que voy a decir, está optando por la discriminación positiva, por la acción afirmativa, por el respeto a las minorías, por la inclusión. Entonces aquí me parece que el tema es fundamentalmente la mentalidad y la acción de la gente, va más allá incluso de la legislación. Desde luego, yo lo que he podido cotejar es que los primeros sondeos en Francia hablan de un respaldo a la postura de la Reagrupación Nacional de Le Pen, que habla de mano dura, de alguna manera de un accionar súper potente frente a cualquier elemento que disturba, que de alguna manera coloque en vilo la paz social. Frente a eso, también está la postura de la nueva izquierda, que al contrario, no ha llamado a la calma. Y en medio de todo lo que tú señalas. Macron, que por una parte puede haber ido a un recital, pero también ha suspendido ni más ni menos que una visita de Estado a Alemania. Una cuestión bien importante que ha sido suspendida para quedarse en Francia y encarar las manifestaciones. El problema de Macron, que efectivamente está siendo debilitado, es que está ya su tercera gran ciclo de manifestaciones, primero los chalecos amarillos, 2018, 2019, en el primer semestre de este año el tema de la reforma a las pensiones y ahora. Es decir, corre el riesgo de pasar a la historia como el presidente que tuvo que encarar manifestaciones y que de alguna manera quedó atrapado en este dilema de represión o diálogo con la sociedad. Es probable que una parte importante de los y las francesas hoy día están esperando que el gobierno francés actúe de tal manera que restablezca la paz pública. Yo creo que conforme pasa la hora, es lo que está exigiendo una parte importante de la ciudadanía. Ya, y me imagino, Gilberto, para terminar, que eso puede estar explicando también que hayamos tenido una noche un poco más tranquila. No sé si lo peor habrá pasado, todavía no es momento para cantar victoria, porque además estos movimientos que son organizados efectivamente de estallido, de revuelta, si uno quisiera, no son tan predecibles, me imagino. No son predecibles, pero cuando hay un nivel de malestar, de decepción en la sociedad, a veces una pequeña pólvora hace falta para que encienda la pradera, como se llamaba. Mira, lo voy a decir bien claro, la muerte de Nael fue brutal y por supuesto que conmociona a quienes tienen conciencia social y humana, pero al mismo tiempo que ocurre eso, el nivel de destrucción que ha ocurrido en el centro de Francia, en el centro, perdón, de París y de las grandes ciudades, también golpea a muchas personas. Estamos ante el levantamiento de las periferias del cuarto mundo, del precariado que está en las afueras del brillo de las ciudades y que se siente absolutamente ajena a todo este brillo y a este esplendor de la ciudad luz. Por lo tanto, estamos ya al camino a la sexta noche de pasarme estos eventos y todo hace parecer de que va en cierto retroceso, va a depender mucho de los caminos de diálogo también que pueda emprender el presidente Macron para llegar a un acuerdo mínimo también con las élites políticas.
Bien, pues Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Un gusto haberte visto porque hace rato no nos tocaba. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos, Gilberto.